Gracias por acompañarnos. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí para hablar de los temas que precisabas hace un momento, de cómo combatir la pobreza en el Perú. Y además lo anecdótico es que donde más riqueza hay de materias primas es donde más pobreza hay. Yo no sé quién ha hecho que el tema del área de influencia tiene que estar dentro de un radio de tantos kilómetros del punto de origen de la extracción de materia prima, cuando hemos visto casos como en San Marcos tiene al frente Guamalíes, y Guamalíes no tenía luz, San Marcos sí tenía luz, ¿no? Ahí en Ancash y Guamalíes que queda en Huánuco por Antamina. Lo mismo, esta zona de Sartimbamba y toda esa parte de la Sierra de la Libertad es un cinturón de oro, pero de informales. Y la gente sigue siendo pobre, la gente sigue teniendo necesidades, la brecha de infraestructura es tremenda. Ya nos habló Federico Arnillas de la pobreza monetaria, pero hay otra pobreza de la cual tú nos querías comentar. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar con este tema de la pobreza monetaria, en realidad la pobreza monetaria mide a lo que le llaman una línea de pobreza, que está basada en una canasta básica de consumo. Esa canasta básica de consumo, el INEGI la hace para diferentes regiones, ¿no? Para la costa, la sierra y la selva. Pero en promedio una canasta básica de consumo está como 380 y tantos soles por cabeza, per cápita, en un hogar de cuatro personas. Y la línea de pobreza extrema está basada monetariamente en 188 soles por cabeza en un hogar de 4 personas. Entonces, los que no pasan esa línea de pobreza están considerados como pobres, si no pasan esos 380 y tantos, si no pasan los 180 y tantos, también como pobres extremos. Estos 7 millones de que nos hablaba el especialista Federico Arnillas, ¿dónde están? En pobreza. Debajo de la línea de pobreza. O sea, no pasan estos 388 soles como familia. Claro, por cabeza, de una familia de 4. Ya. ¿No es cierto? Que si tú multiplicas 388 por 4 sería como 1.200, algo así, ¿no? Ya, ok. Entonces, ese es el tema de cómo mide la línea de pobreza. Pero es un indicador, como te repito, que maneja el INEGI, que es el ente especializado en esta materia, ¿no? A ver, vamos al análisis que quiero hacer. Es un indicador que es creado por un sistema que Eduardo Zapata, un especialista, lingüista, doctor en muchos estudios que ha hecho sobre la realidad social del Perú, está hecho por un sistema escribal. ¿Qué quiere decir? Que el sistema escribal fundamentalmente es originado en Occidente. El sistema escribal, por la misma palabra lo dice, está fundamentado en lo que es la escritura, ¿no? La escritura, y por ende, cuando se rigen las sociedades, se rigen por las leyes, que es basado en la escritura. Entonces, es una influencia de la llegada de los españoles al Perú. Un sistema donde la gente tiene una cosmovisión escribal, basado en las normas y las leyes. Entonces, nos miden también igual por estos indicadores que están dentro de un sistema escribal. Ahora, si tú acabas de ver que hemos visto el reportaje, muchos de los que están en ese pueblo, en las alturas de la Libertad, se dedican a la agricultura. Sí. Y muchos de ellos no tienen educación. Entonces, ellos pertenecen normalmente a un sistema cultural oral, el cual el Perú y el Tahuantinsuyo ha estado basado cientos de años. Entonces, ¿qué quiere decir que estén en un sistema cultural oral? Que normalmente ellos hacen actividades diarias económicas y de relaciones sociales a través del privilegio de la comunicación oral. No privilegian la escritura. Entonces, es una cultura basada netamente en interacciones sociales orales, a diferencia de que el Estado trata de imponer un sistema que está basado en la escritura. Y por eso que hay problemas en la educación. Porque ¿qué hace el Ministerio de Educación? Solamente los educa, los alfabetiza a un nivel de aprender a leer y escribir, pero ellos en su vida diaria no usan. Son como le llaman técnicamente analfabetos, a pesar de que saben leer y escribir, no lo utilizan. Simplemente se dedican a su labor de ganadería, agricultura, ¿no? Y de economía y subsistencia. Sí, a ver, el tema de la asistencia social, ¿es un derecho o es un asistencialismo? ¿Cuál es tu opinión? Y hay que cortarlo, hay que poner copagos, hay que decir, oye, no le puedes regalar las cosas a la gente. ¿O tú crees que es un derecho
de la No, persona que el Estado los debe asistir. En este caso que te estoy proponiendo de un sistema escribal frente a uno oral, el tema de la asistencia social a través de programas sociales vendría a ser, entre comillas, un tema de derecho. Ya. Entre comillas, ¿por qué digo entre comillas? Porque precisamente este sistema oral no le da las facilidades para progresar y verse como una persona de éxito en un mundo escribal que lo domina. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado entre el 2008 al 2011, 2007 al 2011, tuvo excelentes indicadores con la lucha contra la anemia y con la pobreza. Llegó la pobreza a más o menos del 44% que estaba en el 2006 a 30% en el 2011, ¿no? Y en el tema de la anemia también. ¿Por qué? Porque hicieron políticas públicas focalizadas, ¿no? Justamente donde estaban estos bolsones de pobreza, se focalizaron esos programas sociales. Pero eso no tiene nada que ver con desarrollo, ¿no? El desarrollo tiene otros componentes, que normalmente en política macroeconómica tiene que ver normalmente con la estabilidad macroeconómica, ¿no? Del crecimiento del PBI, de alguna manera mantener el déficit fiscal bajo. Ahí no hubo desarrollo, ahí hubo simplemente una política de atacar la pobreza. De atacar la pobreza, y lo consiguieron con el tema de reducción de la anemia, política de nutrición infantil y materno-natal, y el tema de empleo temporal, ¿no? Con el tema de Foncoves. Sí. Entonces, ahí se atacó y, lógicamente, si le estás revitalizando a niños en el tema de la anemia, estás creando empleo temporal, estás haciendo de alguna manera esa política focalizada, los indicadores van a bajar, porque inteligentemente si un gobierno dice, si me te van a medir con estos indicadores de pobreza, que miden líneas de pobreza, entonces voy a crear empleo temporal, voy a dar pastillas estas de hierro para que, ¿no? Pero ese es un alivio a la pobreza medio de ilusión. Temporal. Necesitamos ahí implementar los planes de desarrollo para que la persona deje realmente, y que además va de la mano con la educación para que los hijos de esta familia puedan romper el círculo de pobreza, ¿no? Exactamente, porque como pertenece a un sistema oral, los canales del sistema escribal, como decía ahí, no hay, el Estado no funciona ahí, prácticamente está en ausencia del Estado. Entonces, ese sistema oral va a seguir siendo oral porque las instituciones que supuestamente mantienen un sistema escribal no existen ahí, ¿no? Entonces, si quiere ser un abogado, ¿a quién va a defender ahí en el campo, no? No hay una representatividad institucional ni siquiera para las profesiones. Entonces, el tema del desarrollo va más allá del asistencialismo y programas sociales que solamente son temporales, ¿no? Y son temporales porque lo estamos viendo. En el gobierno de Ollantumala se dejaron de trabajar focalizando los programas sociales y los indicadores se han ido en picada, ¿no? Los de anemia y de pobreza. ¿Cuál es la correlación de pobreza y violencia? No sabría más bien decirte la correlación entre pobreza y violencia, porque en las zonas urbanas realmente hay mucho más violencia que en las zonas rurales. Pero te quiero decir cuáles son los puntos que yo considero que son importantes para el tema de desarrollo. Uno de ellos tiene que ver con la demarcación y organización territorial del Perú. Y de demarcación y organización territorial del Perú, en ello abarca los temas de descentralización y regionalización. ¿Qué pasa? El Perú, si tú revisas el mapa mineralógico, o sea, buscas el mapa de dónde están los centros mineros del Perú, te vas a dar cuenta que los españoles organizaron políticamente el Perú en base a las zonas extractivas de los minerales. Estos 25 departamentos, después con el nacimiento de la República y la Independencia, se ha hecho con una visión simplemente administrativa de esos departamentos que fueron creados por los españoles, con una visión extractiva, ¿no? Entonces, no tiene la demarcación política territorial del Perú, no tiene una visión de desarrollo como la propuso objetivo a la regionalización. Y hasta ahora van a pasar varios gobiernos y no se regionaliza el Perú.
que tiene que ver precisamente, como hablabas, el tema de las potencialidades culturales, las potencialidades productivas, las potencialidades competitivas de las regiones para que puedan formar una macrorregión. Entonces, ese es un punto, que no vamos a alcanzar de desarrollo si que no nos organizamos con una visión de desarrollo, no con una visión extractiva como la heredamos de la demarcación española. Y que se comprueba viendo el mapa mineralógico. Y con eso estás cambiando toda la estructura de canon como se está concibiendo en esta manera. Claro, porque ¿qué haces? Haces una macrorregión que tiene muchas potencialidades, no solamente los centros mineros, sino también recursos humanos, capital humano, y las idiosincrasias culturales que de repente que lideran a otros grupos humanos, y entonces lo que haces es conectar esos centros poblados, esos distritos chicos, con estas grandes macrorregiones que va a hacer como una especie de jalar al desarrollo, ¿no? El segundo punto que te quiero ver, que es tema relacionado al desarrollo, es hay una distribución funcional del poder y una distribución territorial del poder. La distribución funcional tiene que ver con la distribución en los tres poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos. Ahí como que está definido como se define en cualquier otro país democrático, ¿no? y de régimen presidencialista. Pero la distribución territorial del poder, que es el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos provinciales, municipales, se dice dentro otra vez de la norma, ¿no? Dice que hay una autonomía política, autonomía económica y administrativa, o sea, como para que hagan según sus asuntos, dice la misma norma, que hagan y arreglen sus propios asuntos, ¿no? Y todavía tiene pendiente el tema de la descentralización fiscal y la descentralización económica, que ya es otro tema. Pero el tema de la autonomía política es lo que debe observarse. Porque, ¿qué se ha hecho con la descentralización de presupuestos en el Perú? Desde el segundo gobierno de García. Sin ningún tipo de control, se hace ¿cómo se dice? Transferencias presupuestales. No solo el presupuesto, sino las competencias. Y no hacen realmente una rendición de cuentas como lo hace el gobierno nacional al Congreso de la República. Entonces estos gobiernos regionales, 25 gobiernos regionales, imagínate que se distribuye el dinero, entonces lo que se va a replicar, la supuesta corrupción del gobierno nacional, se replica en 25 gobiernos regionales, porque no tienen un control porque le dan un tema de autonomía política. ¿No? Está fallando el tema de la función pública ahí, en el tránsito de las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos regionales. Y el tercer punto, que tiene que ver con la economía de la integración. La economía de la integración, muy pocos lo hablan, más hablan de economía inclusiva. Siempre todos los gobiernos están hablando, hasta Arnillas ahora habló de inclusión. El tema de inclusión está relacionado al tema de asistencialismo, ¿no? Es como el papá, este hijito pobre que lo quiere ayudar, ¿no? Pero no se habla de integración. El Perú no está integrado territorialmente a través de sus carreteras, sus puentes, sus vías. Un país desarrollado está integrado territorialmente a través de sus vías, y el Perú no lo está. Y con este reportaje nomás, ¿no? Es una muestra. La brecha de infraestructura. La brecha de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con esto de economía y la integración? Por un lado, el tema territorial de vías, y por otro lado, la gente, las personas, los grupos humanos. Increíble que llegas más rápido por tierra a Trujillo desde Lima que entre dos pueblos. Lo mismo pasa cuando te vas a Huancavelica. Hay pueblos o provincias de Huancavelica que se van a Chincha, pero llegar a la capital es imposible, con lo cual hay algo que está mal hecho. Exacto, ese es el problema. Y entonces, ¿qué pasa con la economía de la integración aparte del tema territorial? El tema de la economía social de mercado, o otros le podemos llamar economía capitalista, que se basa en la acumulación precisamente del capital, inversión, otra vez acumulación de capital, y es un sistema de acumulación de capital en sentido, en síntesis, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? El sistema escribal, otra vez, que lidera el Perú, que gobierna el Perú, está en este sistema económico capitalista, de economía de mercado, de intercambio a través del medio de pago que es el dinero. Por eso nos miden a nivel monetario la pobreza, ¿no? Pero los grupos humanos que están en un sistema oral como en los Andes y en la Amazonía, cuando tienen sus productos que producen, o es para subsistir, y los que les queda lo ponen en la pista para ver quién los vende. Y no son a precios justos tampoco. A una bicoca se los compran, ¿no? Entonces, el tema de la integración económica tiene que ver que crear esos mercados en esas personas. De repente hay 50 campesinos que hacen lo mismo. Entonces, un sistema de cooperación, como ha funcionado en el Guayaga, con los que hacen cacao. Muchos campesinos vendían su cacao a cualquier tipo de precio, hasta que han creado las cooperativas. Después, inclusive, se han creado hasta consorcios.
y ahora no solamente están vendiendo cacao, sino venden chocolate. Les creas mercados y creando institucionalidad dentro de un territorio que puede tener hasta sistemas financieros que abaraten los costos de transacción, ¿no? Correcto. Con eso terminamos estos 3 aspectos. Sí. Entonces, es la regionalización, hay que replantear nuestra división política. Exacto, ¿no? tiene que ser un diseño de desarrollo. Vamos por pisos, como lo hizo Javier Pulgar Vidal, vámonos por estas... Alan García también hizo las macroregiones. Claro, que ¿no? fueron como 11, me acuerdo. Vamos con el tema de la distribución de los recursos y competencias. No puede, si no está preparado, si no hay procesos, no le puedes dar pues 1.000 millones, si no pasa lo que pasó con el presidente regional de Ancash, César Álvarez, que terminó como terminó, y con varios gobernadores regionales que están presos. Y el tema de la economía de integración, que es decir, ¿para qué hay un pueblo que está totalmente desintegrado al Perú y no va a acceder a hospitales, no va a acceder a nada, a la presencia del Estado, porque no está conectado? Yo recuerdo que Felipe Pita, cuando fue gobernador, presidente regional en ese momento de Cajamarca, tenía esa idea, ¿no? Pero al final todo termina en buenas intenciones, Edwin, en mesas de concertación, en burocracia, en gastos financiados por ONGs que dicen luchar contra la pobreza, y al final lo único que hacen es pagar su subsistencia y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y el gasto operativo realmente del presupuesto para erradicar la pobreza queda muy poco, y lo demás se lo gastan en cafés, desayunos, buffet, reuniones, viajes apurados a provincias, y no pasa nada más. Exacto. Escuché la entrevista que le hacías a Federico Arnigas, justamente presidente de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, y él parecía como que estaba clamando, ¿no?, de que el tema de lucha contra la pobreza tendría que ser un trabajo concertado multisectorial, ¿no? Y pedía que sea multisectorial, porque parece que no hay un nivel de coordinación entre el MIDIS, el MINSA y de repente él como coordinador de esta mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando pues así con un sistema sectorial, ¿no? Más allá de los discursos, se sigue trabajando en muchas instancias a nivel solamente sectorial, cada quien responde por su ministerio, y no hay una coordinación. Entonces, el tema de la pobreza, como te digo, no va a pasar por un periodo de gobierno, sino por un plan nacional que en este caso debería cumplir ese plan, pero ese plan no tiene ningún poder jerárquico político dentro del poder ejecutivo para que sea como una especie de zar de la política de desarrollo del país. Bueno, ¿no? Gracias Edwin por aclararnos este tema. Creo que se da para el debate, ¿no? Para ver cuáles son las recetas. Lo que ya sabemos es que recetas no funcionan. Lo que ya sabemos que es que atacando y focalizando la pobreza para atacarla, como lo hizo Iván Hidalgo en ese momento, que era quien lideraba este tema, te erradica un nivel de pobreza, pero te deja la costra fuerte, que es esta pobreza rural arraigada, ¿no? Esta pobreza urbana se puede bajar, pero esta rural, que está más arraigada, que está más dura, que es cultural, es más difícil de derrotarla. Y la estrategia para bajar ese 30% de pobres del Perú, hay dos: o los migras y los integras, como dices, esta economía de integración, o haces una política de desarrollo totalmente diferente, y ahí hay un programa. Hay que invitar al director de Foncodes para ver qué pasa. Le han quitado competencias y le han quitado plata, ¿no? Claro, porque si tú mides la pobreza, por ejemplo, de la costa del Perú nada más, que bordea el 14%, lo mides con la misma cantidad de niveles de pobreza en Chile. Toda la costa peruana igual que en Chile. Lo dejamos para un próximo programa. Edwin nos va a estar acompañando de manera permanente. Los días jueves vamos a tratar de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Muchas gracias, Edwin, y nos vamos a un corte y regresamos con más en UCI Noticias.